Recibo un cordial y atento saludo, licenciada Eva Meneses, por parte de Robinson Herrera. Pertenezco a la diócesis de San Pedro de Riobamba y me encuentro actualmente estudiando en el Seminario Mayor Cristo Sacerdote de la ciudad de Ambato. El motivo del siguiente video es como parte de la tarea de todos los meses sobre la lectura de una obra literaria y, por consiguiente, su resumen tanto de manera escrita como de manera oral. La novela que voy a dar a conocer a continuación es una novela de Santa Teresa de Jesús, específicamente el Libro de la Vida. Pero antes de adentrarnos mucho más en la novela, voy a dar una pequeña biografía sobre quién fue Santa Teresa de Jesús. Según nos dicen varios datos históricos, Santa Teresa de Jesús nació en Ávila el 28 de marzo de 1515, en la casa señorial de don Alonso Sánchez de Cepeda y doña Beatriz Dávila de Ahumada. Un dato muy importante fue el bautismo de ella, que fue el 4 de abril del mismo año, de 1515. Desde muy pequeña, ella manifestó interés por la vida de los santos de aquella época y también sobre diferentes gestas de caballería, sobre novelas ficticias de aquella época que eran muy comunes. A medida que ella sigue creciendo, la vocación religiosa sigue creciendo en ella. El amor a Dios, el amor hacia las Sagradas Escrituras sigue creciendo. Varios años después, llega el año de 1537, donde ella cae sobre una enfermedad muy grave, que provoca que su padre la saque del convento. Ella ya había tomado la decisión de entrar a la vida religiosa. Por consiguiente, cuando ella cae enferma, su padre la saca para poder darle un tratamiento médico adecuado. E incluso pasó 4 días inconsciente. Finalmente ella se recupera y puede volver al convento. Pero no era algo que su padre le agradara mucho. Incluso él estaba muy en contra de que ella ingresara al convento. E incluso ella cuenta en su libro, el Libro de la Vida, valga la redundancia, sobre que Dios le dio a conocer muchas visiones. Es decir, como nosotros hemos sabido sobre diferentes profetas, tanto como Nostradamus, como Baba Vanga, ella también recibió señales, es decir, visiones del futuro. Pero las señales vinieron de Dios. Santa Teresa de Jesús siguió con su vida religiosa, siguió haciendo lo que más quería, siguió sirviendo a Cristo y a su iglesia y obedeciendo al sumo pontífice de Roma. Santa Teresa de Jesús fundó un total de 17 conventos. El último convento que fundó ella fue en Burgos en el año de 1582. Santa Teresa de Jesús muere entre el 4 o el 15 de octubre. Fue más o menos entre estas fechas, no hay datos muy concretos sobre la muerte de Santa Teresa de Jesús. En Alba de Tormes, en el año de 1582. Es decir, que en Burgos, en 1582, fundó su último convento y de ahí terminó con su obra de pastoral. Sus obras más destacadas, obviamente, está el Libro de la Vida, que fue escrito entre 1562 y 1565. También podemos encontrar Relaciones Espirituales, Libro de las Fundaciones de los Conventos, Cartas, Camino de Perfección, Meditaciones sobre los Cantares y Visita de Descalzos. Todos estos y muchas más obras las hizo ella. A continuación vamos a proceder con el resumen de esta bellísima obra literaria. Como sabemos, entre los años de 1515 a 1580 fue el paso de la Edad Media a la edad ya más o menos ya renacentista. A la edad renacentista. Es decir, si nos vamos un poco más a la historia, podríamos decir que la Edad Media termina tanto con la caída de Constantinopla como con el descubrimiento del Nuevo Mundo, es decir, América. Ahora sí, vamos con el resumen de la obra. Fue en un primer momento, en este bello relato de Santa Teresa de Jesús, nos relata un poco de su vida, un poco de su experiencia, tanto desde que era niña e incluso hasta ya su vida en el monasterio.
Ella desde muy pequeña muestra símbolos de una devoción hacia María. E incluso cuando lamentablemente murió la madre de Santa Teresa de Jesús, ella pidió que María Santísima la adoptara como hija adoptiva. Y eso se demuestra por su fe en el Santísimo Rosario. Más adelante nos muestra que al pasar el tiempo, es decir, cuando uno va creciendo, cuando uno llega a la adolescencia, ella se va olvidando de Dios. Y esto fue también tanto por sus amistades, la vida juvenil de aquella época, claro, mucho más sana que nuestra época, obviamente. Pero igual en esos casos ella también, por así decirlo, se divertía. E incluso mucho más adelante, muchos más años habían avanzado y fue gracias a las buenas compañías que ella pudo volver al camino del Señor, volver al camino que ella estaba predestinada a hacer, es decir, el servicio a la Santa Madre Iglesia Católica y con obediencia al Sumo Pontífice de Roma. En esta obra literaria nos narra que la oración, es decir, lo que hacemos nosotros los seminaristas todos los días, la oración la hace mucho más fuerte a ella. Y es algo que ella intenta plasmar en este libro. Intenta plasmar que nosotros, todo el pueblo, todos los que leamos el libro de ella, seamos orantes. Es decir, que oremos todos los días, pidamos a Dios, agradezcamos a Dios sobre cada oportunidad que tenemos, agradeciéndole siempre por el don de la vida, nuestras familias. Todo eso pide ella. Por eso la importancia que ella le da a la oración. E incluso avanzando en el tiempo, habla sobre varios términos de la oración. Comienza a declarar también las mercedes del Señor y lo mucho que importa las mercedes del Señor. Dice que hay una falta de no amar a Dios, incluso en aquella época. Ella habla de un amor de perfección y vuelve a reiterar la importancia de la oración en la vida y propone 4 grandes momentos de la oración. En el primero dice que hasta dónde podemos llegar con el favor de Dios por nosotros mismos. En el segundo estado es ya dar al Señor el alma a sentir gustos particulares. En un tercer momento, en el tercer momento del estado de oración, va declarando los efectos que hacen el no comunicarse con Dios. Es decir, como todos nosotros sabemos, la oración es el medio por el cual nosotros podemos comunicarnos con Dios. Y si nosotros no tenemos este medio para comunicarnos con Dios, pues simplemente nos alejaremos de Él. Y no es que quiera Dios alejarse de nosotros, sino que nosotros mismos nos alejamos de Dios. Avanza mucho más el tiempo, mucha más lectura. Su libro se centra mucho más en la parte espiritual hasta que llegamos a la parte de las visiones. Visiones que ella nos relata que Dios, por así decirlo, la llevó en un estado de éxtasis, quizás de oración profunda, la llevó a conocer el reino de los cielos y la belleza que nos esperaba. Pero no solo eso, incluso le mostró visiones del futuro que nos espera como humanidad, visiones que ella misma guardó en sus escritos. Como conclusión de esta bella obra literaria, en esta bella obra literaria, que es extremadamente grande y consta de aproximadamente 40 capítulos, intenté hacerlo de una manera de síntesis. ¿Qué se centra Santa Teresa de Jesús? Se interesa más en la parte espiritual de cada uno de nosotros e incluso llegó ella a decir de que los conventos deberían ser mucho más cerrados de lo que eran en aquella época. Si Santa Teresa de Jesús viera lo que son los conventos actuales, le daría un infarto. Pero igual los tiempos de evangelización siguen cambiando. Y ella creía que aquel modo de evangelización era el correcto. Pero los tiempos cambian y ahora vemos que nosotros debemos salir como iglesia hacia el pueblo y no dejar que el pueblo venga hacia nosotros.
Santa Teresa de Jesús también con su obra literaria intenta transmitir su vocación, intenta transmitir este mensaje, este testimonio y nos invita a ser como ella, nos invita a ser santos, como también lo dice el Santo Padre Francisco I. Todos podemos llegar a ser santos, todos, absolutamente todos. Simplemente tenemos que hacer lo que Dios nos pide. No simplemente no puede ser, simplemente no podemos enterarnos simplemente que pueden ser santos los sacerdotes religiosos, también pueden ser los laicos. Cualquier persona que esté dispuesta a seguir el Evangelio de Cristo puede llegar a ser santa. En lo personal, esta obra literaria me ayudó a fortalecer mucho más mi vocación hacia el sacerdocio. Un sacerdocio que lo hago por amor al pueblo de Dios y estar al servicio del pueblo de Dios. Me despido muy atentamente, licenciada Hermaneses, y espero que le haya gustado esta pequeña síntesis de esta maravillosa obra de esta gran santa Teresa de Jesús de Ávila. Muchas gracias